Buenas tardes, mi nombre es Sandra Orozco y hoy les quiero compartir sobre el modelo teórico dinámico. Podemos afirmar que en la actualidad la teoría psicoanalítica ha permanecido fiel a sí misma desde los principios básicos, pero que se ha incorporado aquellos saberes que otras ciencias con las que conviven y aportan a su propio saber. El modelo psicodinámico siempre resulta pues de esa tradición, debe entenderse desde esa perspectiva de enriquecimiento y transformación en base al diálogo interdisciplinar. Para el modelo psicodinámico, la conducta es considerada como un síntoma, una manifestación externa, un conflicto intrapsíquico, que se origina por un conflicto entre las tres instancias, que son el ello, el yo y el superyo, las cuales actúan según diferentes procesos, que son el inconsciente, el preconsciente y el consciente. En el modelo teórico dinámico, su foco principal siempre va a ser el sujeto. Las etapas del desarrollo son momentos pues evolutivos en los que tiene que prestar especial atención el entrevistador cuando escucha y analiza la entrevista. Recordemos que las etapas son anal, oral, la fálica, la tensa y la genital. Al modelo dinámico le interesa si el paciente viene siempre a la terapia por voluntad propia o es remitido por otra persona, lo que es el motivo de la consulta, manifiesto o latente. ¿Por qué es importante? Porque nos interesa mucho saber lo que el inconsciente nos oculta, nos dice, nos niega, porque al final produce como un malestar, que es lo que motiva a realizar la demanda o a solicitar el tratamiento. Este modelo se fundamenta en estas siguientes suposiciones. Por ejemplo, que la conducta humana y su desarrollo se determina mediante los hechos, los impulsos, los deseos y los motivos, los conflictos que se encuentran dentro de la mente, que denominamos intrapsíquicos. Estos factores proporcionan las causas subyacentes de las conductas que se manifiestan abiertamente, sean problemáticas o no. Por ejemplo, los delirios de persecución que puede presentar un paciente son el resultado pues, de esos conflictos internos que él todavía no los tiene resueltos, que no son satisfechos. Los orígenes de la conducta y sus problemas se establecen en la infancia, a través de la satisfacción o frustración de la necesidad e impulsos básicos, debido a su relación fundamental con las necesidades básicas. El énfasis recae pues en las relaciones con los padres, los hermanos, los abuelos, los compañeros y personas con que la autoridad o a una edad muy temprana. Es por ello que siempre es de vital importancia estos hechos del pasado más que los del presente. Este modelo, al contrario que otros, tiene un valor histórico único. Siempre nos vamos a basar en los hechos del pasado, lo que es la infancia. Hablemos un poco sobre su historia. El modelo psicodinámico es necesario hablar pues, sobre sus raíces y cuáles son las psicoanalíticas, y a Freud como su pionero. Él fue pues quien ejerció toda su carrera en Viena y donde crea y desarrolla lo que fue el psicoanálisis. Freud fue un gran maestro y un líder muy poderoso pues en medio de los suyos. La historia del psicoanálisis, sobre todo en los primeros tiempos, está llena pues de muchas amistades, pero también de traumáticas rupturas de las mismas. Desde los primeros momentos del movimiento psicoanalítico, Freud fue muy consciente de las resistencias que iban a causar este movimiento a esa sociedad tan conservadora de esa época. Por lo tanto, él se hizo como inmune ante esta propuesta pues, de cambio para no desvirtuar su planteamiento original. El resultado, que casi todos sus primeros discípulos acabaron ganándose la enemistad del maestro. ¿Por qué? Porque ellos proponían nuevas ideas y Freud no estuvo de acuerdo. En los años subsiguientes el psicoanálisis fue evolucionando, tanto en la visión de la persona para admitir la importancia que tiene la conducta, las relaciones actuales del paciente, como la intervención, progresando pues, hacia las terapias más cortas, en las que los analistas son pues, más activos. Las figuras fundamentales que han contribuido a esta evolución lo podemos dividir en unos subgrupos, que son los disidentes, las variaciones y los continuistas. Los disidentes, ahí tenemos pues como aquellos autores que en un principio fueron muy cercanos a Freud, pero que acabaron por separarse, ellos propusieron sus nuevos modelos terapéuticos. Los más importantes de este grupo son Alfred Adler, quien con su teoría del enfoque de la psicología, y Carl Jung, con las terapias jungianas. Jung tiene muchos aspectos comunes con el psicoanálisis. El análisis de la transferencia, que es la relación que el paciente establece con su terapeuta, el análisis de los sueños. El sueño da una información sobre el camino a seguir, sobre lo que la persona necesita para mejorar. El objetivo final es que el analizado siempre se apropie de su propia vida psíquica,
por lo que el terapeuta siempre le va dando nuevos recursos para que él mismo aprenda a entenderla, a saber qué significan esos mensajes que le llegan al inconsciente a través pues, del sueño. Esa imaginación activa consiste pues en pedir a la persona que deje la mente en blanco, que permita que no acuden a ella cualquier tipo de otros pensamientos, sino fantasías. Luego al final se le pide que dibuje aquello, que dibuje, lo que se acuerde, lo narre, lo exprese, en fin, de acuerdo pues al canal de comunicación que se tenga, listo. A continuación el terapeuta y el paciente tratan de buscar conjuntamente el significado de esas fantasías. El otro grupo que tenemos son las variaciones, son aquellos autores que pertenecen al entorno más próximo al maestro, a Freud, que permanecieron fieles a su cuerpo central de psicoanálisis, pero que terminaron siendo expulsados del grupo original por hacer propuestas que el resto de los pioneros del psicoanálisis no consideraron inconvenientes. Hablaré de Otto Rahn. Él tenía su técnica activa del concepto de la ansiedad de separación, temor a la vida versus temor a la muerte, y Sándor Ferenczi, quien desarrolla la idea de psicoanalística debe ser más activo, lo que más tarde se va a constituir como la base de la nueva psicoterapia dinámica breve. Wilhelm y Reich, con sus aportaciones iniciales, tienen que ver con el estudio de los tipos de carácter, compulsivo, histérico o masoquista. El otro grupo son los continuistas. Son los autores que, permaneciendo fieles al campus teórico fundamental del psicoanálisis, se dedicaron a desarrollar algunos aspectos a este. Aquí hay que diferenciar entre la psicología del yo, la escuela inglesa y los neofreudianos. En la psicología del yo tenemos llamada en Estados Unidos la psicología del yo y en Inglaterra las relaciones objetales. Los autores más representativos son Anna Freud, Heinz Hartmann y Erik Erikson. Heinz Hartmann es considerado como el padre de la psicología del yo. Uno de sus trabajos era trazar siempre un puente entre el psicoanálisis y la psicología dinámica. Él comparte con el maestro Freud lo que es la metapsicología, la segunda tópica, que es el yo, el super yo y el ello, la libido y las defensas. Y algo muy importante, que él introduce el concepto de alianza terapéutica, o sea, lo que se da la empatía como ese motor para el proceso pues, de la consulta. El principal interés y el centro de teorización es el yo. En los culturistas tenemos a Karen Horney y a Erich Fromm. El psicoanálisis interpersonal de Harry Sullivan y la psicología del ser de Heinz Kohn y la escuela inglesa con Melanie Klein, Ronald Fairbairn, Donald Winnicott. Melanie Klein con su teoría de las relaciones objetales. Ella hizo algunos aportes teóricos, destacó mucho la importancia que tienen los objetos internos y más temprana pues las relaciones objetales en los conflictos intrapsíquicos en las estructuras psíquicas. Esto fue en el año 1920. Señaló también la importancia del sadismo moral para determinar los primitivos objetos internos, fantaseando la estructura básica del superyo en 1930. Describió una serie de mecanismos de la defensa, especialmente la incisión y la identificación proyectiva, por medio de los cuales el yo siempre trata de hacer frente a los objetos malos internos y externos. Esto lo hizo entre el año 1940 y 1946. También algo teórico que ella colocó fue la posición esquinoparanoide y la posición depresiva. En estas constelaciones vinculó la teoría psicoanalítica en los instintos con los que las tempranas relaciones objetales y las tempranas maniobras defensivas. El concepto de instinto de muerte lo consideró pues como el contenido básico de la ansiedad y la fuerza que genera los mecanismos de proyección que protegen al yo de sus efectos. Para ella el origen psíquico es el vínculo intersubjetivo. Los principales descubrimientos de Melanie Klein, podemos decir ya el complejo de Edipo temprano, el superyo temprano, mecanismos de defensa primitivos y la angustia, ella decía que la podía ver de dos maneras, como motor de desarrollo y como origen de patología. También habla sobre los objetos internos, dice que el espacio mental donde los objetos interactúan, el conflicto lo describe para ella, no se da entre el impulso de la defensa, sino entre el sentimiento entre el amor y el odio. Su técnica principal fue la intervención, era en el juego, en especial de los niños. Para ella la fantasía siempre está en función del yo, su expresión mental de los instintos eran como los buscables pues, de los sujetos por naturaleza. Para Klein desde el nacimiento hay un yo, y por lo tanto las relaciones objetales son primitivas. Donald Winnicott
hace un aporte teórico muy importante. Él distingue las 3 fases de la primera infancia, que son la fase de la dependencia absoluta, que va entre los primeros 5 primeros meses, la fase de la dependencia relativa, va del 6º mes hasta final del primer año, la independencia y la adquisición del sentido social, que va desde el comienzo del 2.º año. Ahora vamos a hablar de los neofreudianos. Las principales características de estas corrientes son que realizan ellos una crítica a la teoría de la sexualidad y el concepto de la libido. Cuestionan la validez y la extensión del complejo de Edipo y no se muestran favorables al concepto de pulsión-muerte. Se interesan por el desarrollo sexual femenino. Aquí podemos nombrar a Lacan. Su frase muy importante de Lacan es que el inconsciente está estructurado como lenguaje, donde el lenguaje construye la mente, por lo tanto el inconsciente y todas las reproducciones verbales son interpretables como una manifestación de este. Los mecanismos del inconsciente se pueden traducir en figuras lingüísticas, que es la condensación y y el desplazamiento. Cuando hablamos del desplazamiento, es como un efecto del traslado del objeto a otro. Y el enfoque moderno tenemos pues el psicoanálisis relacional de Esteban Michel, la teoría intersubjetiva de Roberto Rorov y la psicoterapia breve. Eso es todo. Muchas gracias.